Hola a todos, bienvenidos a The House Guadalajara. Estamos en la segunda semana de nuestra serie 6x6, Creer, Crecer y Crear. Y en esta segunda semana también vamos a seguir hablando acerca de creer. Este video lo estamos grabando en enero de 2021 y tenemos todo un año por delante. Yo estoy muy contento de compartirte algunas cosas para creer más, para atesorar nuestra fe, para creerle a Dios en medio de cualquier circunstancia y cualquier situación. ¿Por qué no me acompañas a orar para empezar? Señor, muchísimas gracias porque tú estás con nosotros y siempre estás ahí para nosotros, para animarnos, para impulsarnos a creer, Señor, aún en medio de nuestras circunstancias, aún en medio de nuestra humanidad, Señor. Queremos escuchar tu voz, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estaba hablando con Justin acerca de grabar estos mensajes, estábamos compartiendo en común que la Biblia habla muchísimo acerca de creer, la Biblia habla muchísimo acerca de la fe, inclusive en Hebreos tú puedes ver un pasaje completo donde resume acerca de muchos hombres y mujeres que le creyeron a Dios y por cuanto le creyeron a Dios fueron de gran ejemplo para nosotros y para bendición de muchísimas personas. Por supuesto que Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra, a lo largo de los evangelios podemos ver muchísimos encuentros y casos de Jesús con personas que fueron retados y animados por Jesús a creer. En algunos casos Jesús se sorprendió de la fe de algunas personas y en algunos casos Jesús tuvo que hablarlos y animarlos y empujarlos a que creyeran y esas personas pudieron ver la grandeza y el poder de Dios. Y quiero compartirte acerca de una de ellas en especial que está en Marcos capítulo 4, verso 35 al 40 y lo voy a leer. En el verso 35 dice, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Verso 37 dice, pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Verso 38, cuando Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada, los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y quise empezar este video con este pasaje porque estamos en este barco que es la vida en Cristo, en estas aguas que pueden ser como nuestro andar en este mundo donde a veces las circunstancias golpean, a veces son como esas olas, las cosas que nos suceden y que sentimos que nos estamos hundiendo o que no tenemos rumbo y no sabemos qué va a pasar. Pero lo que me encanta de todo esto es que por cuanto estamos en este mismo barco con Jesús, podemos confiar y podemos creer que Él está con nosotros, que Él tiene control de la situación y todavía más Él nos anima a creer, a calmar las cosas a través de nuestra fe que tenemos en Él. También el trayecto puede ser incierto o complicado, pero por cuanto estamos con Él, nuestro destino es seguro. Nuestra vida en Él es una vida plena, una vida abundante, donde Él tiene planes para lo bueno y no para lo malo, para darnos un futuro y una esperanza. Y a raíz de esto quiero compartirte algunos puntos, algunos aspectos que nos pueden ayudar a creer, algunas cosas que yo he vivido sobre todo en el 2020, que aunque fueron muy complicadas, Dios estuvo ahí para empujarme, Dios estuvo ahí para animarme y también otras personas también. Y quiero compartirte básicamente 3 puntos básicos en este mensaje que quiero retomar. El número 1 es escuchar y creer en la voz de Dios. Si tuviste oportunidad de escuchar el mensaje anterior, Liz nos compartía acerca de cuando Dios habla. Y es muy importante tomarnos el tiempo para escuchar a Dios y creer lo que Dios dice. En unos pasajes anteriores a lo que leímos ahorita en Marcos, la Biblia habla de que Jesús estaba compartiendo junto al lago, pero era demasiadas las personas que estaban reuniéndose en ese lugar para escuchar a Jesús, que Jesús tuvo que subirse a una barca para poder hablar delante de todos ellos, delante de todas esas personas, y desde esa barca empezó a hablar.
Y entonces imagínate a Jesús delante de muchísimas personas que estaban ahí, todas hablando, todas estaban con sus voces diciendo muchas cosas. ¿Y saben cómo Jesús empieza en el verso de Marcos capítulo 4, verso 3? Jesús llama su atención y les dice, escuchen. Y una vez que Él dice, escuchen, Él empieza su mensaje, Él empieza a hablarle las verdades que esas personas necesitaban. A veces en medio de muchas voces, de todo lo que hemos pasado durante el 2020 y lo que estamos pasando en 2021, hay demasiadas voces, demasiadas opiniones, algunas de ellas muy negativas o muy difíciles, pero es necesario que en medio de todas esas voces nos tomemos el tiempo para detenernos y escuchar la voz de Dios. Podemos escuchar muchísimas cosas, pero eso no puede determinar nuestros siguientes pasos, eso no puede determinar nuestros sentimientos, no puede determinar nuestro futuro. Lo que determina nuestro futuro, nuestros afectos y nuestros siguientes pasos debe ser lo que Dios dice acerca de nosotros, acerca de nuestras familias. Eso es algo que debemos recordar en todo momento. Podemos escuchar muchas opiniones. Por ejemplo, en mi trabajo es muy importante que en medio de la pandemia yo esté al tanto de qué es lo que está sucediendo, cuáles son las medidas que tenemos que tomar y todo ese tipo de aspectos, pero eso no determina ni cambia mi fe. Sé que es real lo que está sucediendo allá afuera, pero su verdad es más grande. En medio de nuestra realidad podemos creer en su verdad y estar totalmente confiados y seguros de que Dios va a estar con nosotros en todo momento. Te digo esto porque yo creo que tal vez has pasado por esto como yo. Si tú escuchas las voces de los demás, inclusive tu propia voz, y las crees, creen tu propia voz o creen las voces de otros, te puede traer frustración, estrés, ansiedad, depresión, desánimo, pero creer en la voz de Dios te trae paz, gozo, esperanza, ánimo y descanso. Podemos escuchar las voces de los demás, pero la voz de Dios debe determinar lo que sentimos, lo que hacemos y lo que vamos a hacer en el futuro. Eso es muy importante. Para otro aspecto dentro de escuchar la voz de Dios es que en Marcos 4:39, cuando Jesús lo despiertan y habla a la tormenta, en igual de simplemente decirle a las olas o decirle al viento, paren, Él habla a las olas y les dice, silencio, cálmense. Y yo sé que en ese pasaje estaba hablándole a las olas y yo sé que le estaba hablando al viento, le estaba hablando a ese lugar, pero yo también creo que a veces Dios lo único que nos dice es silencio, tranquilo, cálmate. Tengo el privilegio de trabajar con personas increíbles en el día a día como Silvana y como Fernanda, y a veces la verdad es que nos pasa que cuando alguien está pasando un momento muy difícil, de repente alguno de nosotros se encuentra así como que está pasando esto y no sé qué hacer y me sucedió eso. Y es muy común entre nosotros que nos decimos el uno al otro, hey, necesitas calmarte, necesitas relajarte un buen. Y yo creo que a veces en medio de la tempestad, lo que Dios nos salva y nos dice, hey, tómate un tiempo para estar en silencio y para escuchar tu voz. En una ocasión escuchaba que escuchamos mejor en el silencio. Y entonces es muy importante que en medio de todas estas situaciones nos tomemos el tiempo para cerrar la puerta y escuchar solamente a Dios, para ya no escucharnos a nosotros mismos, por así decirlo, como mutear tu voz, sobre todo cuando esas cosas implican desánimo, cuando esas cosas implican comparación o hacerte menos, o otras personas te quieren escuchar. Es muy importante cerrar la puerta y preguntarle a Dios, pero ¿qué tú dices de esta situación que estoy viviendo? ¿Qué es lo que tú dices acerca de mí? Y eso es lo que vamos a escoger, a elegir para creer y tomarlo en cuenta para nuestras vidas. El segundo punto que quiero compartir contigo que nos pueda ayudar a mantener nuestra fe y aún así que esa certeza crezca es mantenernos a una comunidad de fe, a una comunidad que le cree a Dios, lo cual es muy importante e inclusive vital. Muchas personas comparten acerca de que este camino no se trata de caminar solo, sino se trata de caminar
con Dios y con otras personas. En el pasaje que leemos acerca de Jesús y sus discípulos en la barca, me encanta porque en Marcos 4:36 dice, así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Es decir, por mucho tiempo Jesús estuvo enseñando con muchísima gente alrededor, había multitudes y todos estaban rodeados de muchas personas, pero después de que Jesús les pidió que subieran a la barca, solo se encontraban Jesús y un grupo reducido de personas que eran sus discípulos. Y esto es casi igual a lo que estamos viviendo después de tener reuniones o servicios donde era padrísimo ver a muchísimas personas, lo cual extraño mucho. Ahora pasamos a estar en grupos pequeños, tal vez en Zoom o tal vez en reuniones pequeñas, pero lo importante es mantenernos conectados a esas personas que comparten esa fe con nosotros, porque yo lo veo de la siguiente manera. Habrá ocasiones en nuestra vida donde a lo mejor tú necesitas ayuda que solo vas a encontrar en Dios o personas que le creen a Dios. Yo le llamo a esas personas como personas que nos inyectan fe. A veces en nuestra vida vamos a necesitar ese tipo de personas que nos van a dar algo de parte de Dios, no una simple palabra, sino que algo que necesitamos de parte de Dios para seguir caminando, para seguir avanzando. En lo personal, 2020 fue un año muy complicado para mí, pero pensando en estos días, yo volteo atrás y puedo pensar y recordar en muchísimas personas que estuvieron ahí para empujarme, para animarme, para declarar vida en mí, para decirme palabras de parte de Dios que me ayudaron a seguir avanzando. Esas personas inyectaron fe en mí y ¿sabes cuál es el resultado? Que tú terminas inyectando fe en otros. Después de ver el efecto de eso en tu vida de una manera natural, tú lo haces así. Para contarte una historia, recuerdo que un día llegué a casa con un amigo y yo estaba súper mal, estaba muy triste y con el fin de ayudarme, él me dijo, hey, vamos a hacer algo, si quieres vamos a un lugar, vamos a una playa tranquila donde no haya mucha gente para pasar este mal rato y que puedas sentirte mejor después de esto. Entonces, casi al siguiente día nos fuimos al mar y yo dije, ok, voy a tomarme este tiempo para estar tranquilos con mis amigos que me están acompañando. Y me encanta ir a la playa, me encanta ir al mar, pero no soy muy fan de meterme al mar porque me da miedo, no sé, me da como mucha cosa que hay animales abajo y que no sabes qué está pasando y algo te va a picar o te va a tocar. Pero dije, ok, este es un tiempo para pasarla bien. Después de muchos años me voy a meter al mar. Y sabes, después como de 5 pasos que di dentro del mar, sentí como algo me picó en el pie y como empezó a dolerme muchísimo. Y yo dije, ¿qué más puede pasar en este año? ¿Qué más puede suceder? Y empecé a salir del mar con la cabeza abajo porque ya no podía más. Y es como que no necesito esto en este momento. Y la verdad es que me dolió muchísimo y estuve sufriendo porque me había picado una mantarraya y yo ni siquiera me había dado cuenta. Y fue toda una odisea de que mis amigos me llevaron a un doctor y ese doctor no estaba disponible y tenía que ir a otro. Pero en todo tiempo estuvieron ellos conmigo animándome y diciéndome qué necesitas y ponte esto y el doctor ya te va a atender y vas a salir bien librado de eso. Y ves, 2020 para mí fue ver la bondad de Dios y la grandeza de Dios y el ánimo para seguir avanzando y para seguir creyendo a través de otras personas. Y todos necesitamos eso. Necesitamos personas que nos inyecten fe y necesitamos ser de esas personas que inyecten fe a los demás. Y así como te comentaba hace un momento, Jesús tuvo muchísimos encuentros como eso con personas. Y Jesús, así como se sorprendió con cómo algunas personas creían o tenían fe en Él, algunos necesitaron ayuda. Y el tercer punto que vamos a abordar es que podemos pedirle ayuda a Dios acerca de creer y acerca de nuestra fe. No todos los encuentros que tuvo Jesús con otras personas fueron sencillos, sino que hubo gente que vino delante de Él desesperada para pedir ayuda con su fe en Él. Y te digo esto porque así como los discípulos cuando las olas empezaron a golpear el barco, ellos no sabían hacia dónde ir y qué va a pasar y nos vamos a hundir. Y ellos fueron a pedirle ayuda desesperadamente a Jesús. Y sabes, todos podemos hacer eso. Cuando estamos desesperados, cuando estamos confundidos, cuando no tenemos ánimo, cuando tenemos nuestras dudas, podemos ir corriendo con Jesús y Él nos va a recibir y Él nos va a ayudar.
El tercer punto que nos puede ayudar muchísimo es que podemos confiadamente pedirle ayuda a Dios acerca de nuestra fe, que nos ayude a creer más o que nos ayude a creer cuando no creemos, cuando no tenemos el ánimo para creer. Ves como esos discípulos que estaban muy asustados y que no sabían qué hacer en la barca y que veían cómo las olas se empujaban y cómo se estaban hundiendo. En esa situación ellos estaban desesperados y lo único que pudieron hacer es irle a pedir ayuda a Jesús para eso. Habrá ocasiones o tal vez tú te sientas en este momento en que tú necesitas ayuda para creer, en que tú necesitas eso que te hace falta para que Dios haga algo en tu vida y en la vida de tu familia. Y Dios nos puede ayudar. No debemos de tener temor o sentirnos menos cuando tenemos dudas acerca de nuestra fe o de nuestro caminar con el Señor, sino podemos ir confiadamente con Jesús para pedir ayuda. Y uno de los encuentros que tuvo Jesús que más me llama la atención acerca de esto es en Marcos 9, capítulo 14 al verso 29. Se trata de un hombre que estaba muy desesperado porque su hijo tenía muchos problemas, estaba siendo atormentado y este padre no sabía qué hacer. Estaba muy desesperado y cuando Jesús supo que Jesús estaba cerca, él lo que hizo fue corriendo delante de Jesús para poner a su hijo y pedirle ayuda. ¿Y saben qué es lo que Jesús hizo? Jesús lo ayudó. Literal, el texto dice que este padre le dijo a Jesús, te traje a mi hijo para que me ayudaras. Y a raíz de eso tuvieron una conversación corta. ¿Y saben qué? Jesús hizo algo. Y lo que hizo me encanta. No sé si usted antes has escuchado el verso de que al que cree todo le es posible. Y este versículo, aunque me gusta mucho, el contexto no era una situación sencilla, una situación fácil, sino que al que cree todo lo es posible fue una respuesta de Jesús para un hombre que necesitaba ayuda. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de este padre? Fue esta: sí creo, pero ayúdame a creer más, ayúdame en medio de mi incredulidad. Y sabes, tal vez tú sepas que Dios está ahí, tú sabes que Dios puede hacer algo, pero necesitas ayuda para creer que Dios puede hacer algo en ti, en tu familia, y Dios lo puede hacer. Tú puedes ir con Dios, cerrar la puerta y decirle: Dios, necesito que me ayudes a creer en este momento que no creo. Yo sé que tú eres fuerte, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú tienes poder, pero yo necesito fe para creer que tú puedes hacer algo en mí, en mis sentimientos, en mi cuerpo, en mi familia, y Dios lo va a hacer. Me encantó porque después de orar Jesús por él, por el hijo de este padre, ¿saben cuál fue el resultado? Es que el muchacho, después de la oración de Jesús, se como convulsionó, se sacudió, y cuando toda la gente que estaba alrededor lo vio, todos pensaban que estaba muerto. Y cuando todos pensaban que estaba muerto, Marcos 9:27 dice: pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. ¿Cuál va a ser la consecuencia o cuál va a ser la respuesta de Jesús cuando nosotros venimos a Él y cuando necesitamos fe y cuando necesitamos creer? Jesús nos toma de la mano, Jesús nos levanta y nos pone de pie para seguir avanzando. Nuestra oración es que tú puedas creerle a Dios. Nuestra oración es que tú puedas acercarte con Dios y creer en todo momento, porque como decíamos hace un momento, creer trae paz, gozo, esperanza y descanso y ánimo a través de Dios. ¿Por qué no me acompañas a orar para terminar este momento? Señor, muchísimas gracias porque tú en todo tiempo estás ahí disponible, Señor, para aumentar nuestra fe, para ayudarnos a creer, Señor. Ya sea que estemos bien contigo ahora, Señor, y creamos en ti, Señor. Queremos creer en todo momento, Señor, cualquiera que sea nuestra circunstancia, ya sea que hemos cometido errores o no, pero ayúdanos a creer, Señor. Y también oramos por aquellos que necesitan ayuda, Señor, que necesitan ese ánimo para seguir creyendo, que saben que tú estás ahí, Señor, pero necesitan creer que tú puedes hacer algo en ellos en este momento y en su familia, Señor. Te pedimos que tú los hagas, Señor, que tú hagas ese milagro, que tú les des ese ánimo que necesitan. En el nombre de Jesús, amén.
Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo, en este video. Extrañamos muchísimo a todos. Estamos orando por ti, por ustedes y por favor sigan orando por nosotros. Gracias otra vez por tu tiempo, por asistir con nosotros. Estamos en la segunda semana de 6x6, que es un grupo, una serie de mensajes que tienen que ver con varios temas que creo que son muy aptos para este año. También tenemos entre semana grupos reuniéndose en Zoom y algunos presenciales, primero Dios. Y si quieres unirte a uno de esos grupos, hay más información en línea en la página thehousegdl.com. También hay algunas preguntas en forma de PDF que puedes bajar para estudiar un poco más acerca de este tema que acabas de escuchar y también de poder compartir, si estás en un grupo, compartir y conversar con otras personas respecto a este tema. También les queremos decir gracias por su generosidad y por sus oraciones, por su cariño, por los mensajes que nos han enviado. De verdad me siento muy privilegiado y muy rodeado de muchas personas a pesar de esta locura que es la pandemia, y estoy orando por ti, por ustedes, les extrañamos mucho. Si alguien quiere participar con donaciones, con diezmos y ofrendas, pues creo que ya muchos saben, en línea hay varias maneras de hacerlo. En la página de la iglesia puedes encontrar más información, transferencia, tarjeta de crédito. También estamos acá entre semana, entonces si quieres pasar y dejar efectivo, también se puede. Pues muchas gracias otra vez por acompañarnos y nos estamos viendo, primero Dios, la próxima semana. Gracias.